Es sin duda uno de los personajes más queridos por la Francia católica. Junto a Juana de Arco, yo creo que son las dos mujeres más aclamadas por los franceses. Santa Genoveva tiene una historia digna de ser contada. Es la patrona de la ciudad luz. Y desde luego méritos contrajo más que sobrados para serlo. Nos retrotraemos en el tiempo y viajamos hasta ese siglo V después de Cristo. Es un siglo difícil para Europa. Algunos agoreros llegaron a vaticinar nada más y nada menos que el fin del mundo. Diversas hecatombes climáticas, terremotos, hambrunas y finalmente la decadencia de todo un imperio, el romano. Durante más de 1000 años, Roma había prevalecido. Pero en este tiempo, en este siglo V, las invasiones bárbaras amenazaban seriamente el devenir del Imperio Romano de Occidente. El oriental parecía más a salvo. Había negociado mejor con los invasores bárbaros, preferentemente los hunos. Pero en Occidente, la dejadez, la desidia y una suerte de emperadores títeres había dado como consecuencia el fin. Diversas zonas de Occidente se fueron disgregando, se fueron separando del núcleo original. Britania, Hispania, las Galias, en definitiva las perlas de ese imperio occidental. Y nuestra protagonista vio cómo acababa aquel imperio. Genoveva nace en una pequeñita aldea cercana a París, en Nanterre, hacia el año 422. En aquel tiempo, los visigodos se habían enseñoreado del sur de las Galias. Los francos también habían hecho acto de presencia. En Hispania, vándalos, suevos, alanos, visigodos pugnaban por el poder, por el control territorial. Un tiempo en el que las tribus germánicas habían hecho de las suyas, habían apoderado de buena parte de Europa. Pero como os digo, en las Galias, en la actual Francia, teníamos a los visigodos en el sur y a los francos ocupando el centro y el norte del país. De lo que empezaba a ser un país. Genoveva era hija de un matrimonio galo-romano. Su madre Leoncia, su padre Severo. Una familia humilde, modesta, con escasos recursos económicos y alimenticios. Con tan solo 4 años, la pequeña Genoveva empieza a dar muestras de sus dones, de su virtud. Los padres, muy preocupados, era demasiado pequeña, demasiado joven. Confían la historia, confían la devoción de su hija a un clérigo, a un misionero de la época que transitaba por el lugar. El futuro San Germano de Auxerre. Iba de viaje hacia Britania, pero conocedor de la historia de la muchacha, conocedor de esa devoción, pues convenció a sus padres para que la dejaran seguir sus instintos religiosos. Y ella a fe que creía, tanto que entregó su virginidad a la causa católica. No quiso profesar en convento alguno y en compañía de 2 amigas ocuparon un lugar seglar desde donde iniciaron sus acciones caritativas. Se preocuparon por la población parisina, apenas tenían 15 años y ya fueron conocidas, ya eran famosas. Sus obras de caridad, sus ayunos casi eternos, las hicieron muy populares entre la primigenia ciudad de París. Aquellos pobladores más sometidos al hambre que a la convicción, pues se dejaron hacer por aquellas jóvenes y por otras tantas que pululaban por las calles de esa ciudad, más que ciudad, casi pueblecito. El Sena lo dominaba todo. Suministraba agua a las huertas.
y procuraba que las pequeñas embarcaciones le transitaran, yendo y viniendo. Genoveva, desde luego, hizo buen uso del Sena y consiguió remontarlo varias veces para ir a buscar comida. Cuando existía hambruna en la ciudad de París, Genoveva y sus amigas iban rápidamente en busca de trigo. Dicen que ese trigo aparecía casi por milagro, casi por ensalmo, pero lo cierto es que ella siempre aparecía con el trigo en el momento más oportuno. Y por eso su nombre empezó a circular de boca en boca por las calles de París. Y fue creciendo, fue madurando, su leyenda cobraba vigor. Ella seguía ayunando y entregando pues la comida, la poca comida que pudiera tener a los más necesitados, a los pobres. Desde luego era una mujer de profunda fe. Pero como antes decíamos, en aquel siglo V, la guerra había hecho acto de presencia y las diferentes invasiones bárbaras dominaban la situación. Nos encontramos a mediados de siglo. Una dinastía se hace con el poder en las Galias. Son los merovingios. Su fundador, Meroveo, de ahí viene el nombre de la saga, ha irrumpido en la escena político-social de Francia, de la antigua Francia, allá por el año 441. Sus orígenes están poco claros, poco definidos, muy recubiertos por la bruma de la leyenda. Pero aún así nadie duda que los merovingios es una de las estirpes más misteriosas, más enigmáticas del mundo antiguo. Incluso numerosos investigadores han creído ver en estos reyes francos nada más y nada menos que a los custodios del Santo Grial, de la sangre real de Cristo, de la descendencia, de la hipotética descendencia de Jesús con María Magdalena. Aunque si nos atenemos a los hechos históricos, los merovingios no es que tengan demasiado mérito, demasiado honor. Incluso tienen un pequeño tramo donde se les denomina reyes holgazanes. Los últimos merovingios, la verdad es que son penosos en su comportamiento, en su abulimia. En fin, que estos merovingios comienzan a interesarse por la religión que se extiende como la espuma por las Galias. Y una de las máximas representantes de la religión católica en ese tiempo es Genoveva, Genoveva de París. Meroveo la conoció. Su sucesor, Childerico, desde 458 hasta 481, fue amigo de ella. Ella acudía a Childerico para solicitarle la excarcelación de algunos presos y al parecer siempre lo conseguía, siempre convencía a Childerico. Pero desde luego con quien tuvo mejor trato, a quien más influyó, fue a Clodoveo I. El primer rey merovingio que se convierte al catolicismo, muy convencido, no solo por Genoveva de París, sino por su mujer, la burgundia Clotilde. Ahora contaremos esa historia, pero antes detengámonos en el suceso más popular en la vida de Genoveva de París. En ese año de 451 después de Cristo, los hunos, los terribles hunos, habían hecho acto de presencia en las Galias. El propósito no era otro sino extender el imperio de Atila. Un imperio tan efímero como su máximo representante, apenas duró 13 años. Pero lo cierto es que los hunos eran el asunto más terrible acontecido en el decadente imperio romano de Occidente. Se pensaba que Atila era un descendiente auténtico del demonio. Se le representó incluso en algunas monedas. Desde las primitivas iglesias se le pedía a Dios que un rayo acabara con Atila. Y desde luego, una vez que había pactado con el Imperio Romano de Oriente,